Un viaje por el cine chileno y del mundo, a través de la mirada de la Cineteca Nacional de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Efecto Cineteca, con Marcelo Morales y Ángela Godoy. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Efecto Cineteca, el podcast de la Cineteca Nacional de Chile. Estamos iniciando lo que es el capítulo 43 en Radio UNIAC. ¿Cómo estás, Marcelo Morales? Muy bien, acá casi con el capítulo que llega a mi edad. Casi, Sí. todavía no, ya. Pronto descubriremos la edad de Marcelo Morales, ¿quién sabe? Nunca se sabe. Hoy este es un capítulo especial que vamos a dedicar ahí a un prócer. ¿De la patria o del De cine? las dos cosas, del cine y de la patria. Oye, sí, vamos a estar hablando muchas curiosidades patrimoniales. Sí, traje Sí. todo mi arsenal de datos. Estupendo. Vamos a estar hablando acerca de Pedro Sienna. Sí, porque estamos conmemorando un año más de su nacimiento, que fue un 13 de mayo de 1893 en San Fernando. Mira tú, ¿ah? Sí. ¿Dónde? Y te voy a contar que Ujú. el Teatro de San Fernando, para quienes nos escuchan de San Fernando, se va a pasar a llamar Teatro Pedro Sienna, Por el mismísimo. por el mismísimo. No sabía que había nacido en San Fernando, ahora todo tiene sentido. Sí, así que por eso va a ser homenajeado el día de hoy en una función especial con el uso de la muerte con música en vivo, con la copia restaurada de la Cineteca Nacional, con el músico José Rivero al piano. Esta ceremonia que se va a bautizar el teatro como Pedro Sienna. Mira, Merecido. qué bonito. Hoy yo quería comentar noticias, pero esta noticia no es en realidad tan noticia. Ya. Solo quiero comentar que superamos los 1000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Excelente. Sí, porque mira, mientras hay canales de streaming que ya están así usando las K a otro nivel, como las 50.000K, 10.000K, tienen sus botones de YouTube, yo soy muy feliz de que tengamos 1000 personas que están suscritas a este contenido que hacemos con cariño, voluntad y horas extra. No, mentira, no horas extra. No, eso lo agregué en broma. Tan compensada la Sí, verdad. todo aquí se compensa y todo ordenado. Todos los derechos laborales están garantizados en este lugar. Así que síganse suscribiendo a nuestro canal, denle likes a estos videos, porque nos ayuda a que más gente nos vaya conociendo y comparta la palabra de la Cineteca. Sí, pues. Sí. Pero Oye, no ha ido bien, estamos contentos. sí, y quería comentar otra efeméride más A ver. que se nos pasó comentarla. Sí, aquí yo hago mi mea culpa personal, que se me olvidó comentar que se cumple otro año del estreno del Chacal de Nahuel Toro. Ah, sí, pues el estreno Sí, comercial. El estreno comercial, Sí. el estreno comercial, sí. que fue después de su estreno mundial en el Festival de Cine Viña del Mar, el 69. Por eso la película se dice que es del 69, porque se dio por primera vez, pero su llegada a la sala, su encuentro con el público, fue en abril del 70. Sí, oye, y que quería que comentara ahí una anécdota. ¿Cuál? A ver. Una de Nelson Villagra, en el extranjero. Ah, bueno, Coméntala, porque me di cuenta que esa anécdota no ha sido comentada en este programa. bueno, salió de hecho y lo contó en una entrevista de Nelson Villagra que en alguna función del Chacal en La Habana, Ujú. no estoy seguro si fue en el marco del Festival de Cine La Habana, dieron el Chacal, es un homenaje a él, pero él estaba presente, y estaba Robert De Niro también. El mismísimo. Sí. Y a la salida del cine los presentaron y le dión Mr. De Niro, él es Nelson Villagra quien encarnó al Chacal. Y él dijo, no puede ser, esa persona era un campesino de verdad, como no puede haber sido un actor. Y él dijo, no, sí, él es. Y ahí como que hablaron un rato y ya estaba muy sorprendido de la actuación de Nelson Villagra. Porque Robert De Niro es de esos actores de método, ¿no? Claro. Como así. Y ese momento fue como, mira, hay actores que no son de método y son increíbles igual. Y que no trabajan en Hollywood. Sí. necesariamente. Así que sí, pues, ese encuentro ocurrió, certificado por el mismo Nelson Villagra. Me encanta esa anécdota. Oye, y dicho eso,
comentaba esta anécdota, quizás deberíamos dar el pase a la primera canción. Antes de adentrarnos en nuestro... de sumergirnos en nuestro mundo de las curiosidades. Chapuzón. Sí, vamos a escuchar a una de las bandas favoritas de este equipo, ya. Ustedes ya lo saben. Si han escuchado este programa lo suficiente, lo saben. Vamos a escuchar a Denver con un tema que hace referencia a una de mis actrices favoritas, Diane Keaton. Escuchamos a Denver en Efecto Cineteca. No puede ser. Después de todo lo que hablamos, no puedes haberte fijado en él. Fíjate bien, lo tiene todo tramado y lo peor es que es con puros clichés. Así que algo vas a tener tú que hacer, o si no me voy a tener que entrometer, como el surfista que no lo puedo hacer, pero su entrenador le hace fortalecer. No puede ser. Eres como quien entra a un cuarto con un muchacho al que acaba de conocer y jura que esa noche es para siempre, pero es lo único que tiene y va a doler, como el skater que se tiende a caer, pero tira ese truco una y otra vez, como el cineasta que no pudo verte bien, pero su filme es lo más visto del mes. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Estamos de vuelta en Efecto Cineteca, en este capítulo que dedicaremos casi completamente a Pedro Sienna, conmemorando su natalicio. Nació un 13 de mayo de 1893 y falleció un 10 de marzo de 1972.
Vivió harto el caballero. Sí. Sí, vio una sociedad chilena igual. Y además que esa fuerte gente cambio. que como que uno cuando lee todo lo que hizo es como que vivió más de una vida. Sí me da un poco de envidia, ¿sabes? Esta gente que vivió como el nacimiento del cine, Ujú. más encima, y de toda esa evolución de lo que se convirtió el cine después como este fenómeno. Ujú, porque Pedro Sienna, o sea, nosotros quizá lo reconocemos mucho como actor y actor de cine, pero también fue actor de teatro, fue poeta, fue crítico de cine, fue periodista y pintor, o sea, esta gente que es muy talentosa. Y de hecho su nombre artístico, Siena, o sea, el apellido, porque se llama Pedro Pérez Cordero, es su nombre real. Entonces, Un nombre muy chileno. es muy chileno, entonces para darse color, literalmente, Sí. se puso este nombre que apela a un color, al color siena. Como el color cian. Sí, Oh, no lo había pensado nunca. entonces por eso es Pedro Siena. O sea, apela al color dentro de su faceta de pintor. Lo pensó como un buen nombre. Y es buen nombre, ¿verdad? Sí, yo encuentro Porque que es se te un genial queda, apellido. Sí. En la memoria inmediatamente. Aparte que igual suena como un apellido real. Sí. Sí. Oye, y el otro hito muy joven de este joven artista, este alocado de loquillo, fue que el año 1914, que él tenía, a ver si, ¿cuándo tenía? 20 años, Ujú. casi, 21. Sí. Él participó de un concurso de poesía, el concurso floral, creo que se llamaba, que organizaba la Municipalidad de Santiago, y salió segundo, casi ganó. ¿Y sabes quién ganó ese concurso? ¿Sabes? Sí, yo sé que Gabriela Mistral. una cosa poca, ¿cachai? Anda como- Pero ahí como para que veáis la estatura de Pedro Siena. Y que coincidió con otras grandes figuras de la cultura chilena. Los Juegos Florales de Poesía. Claro, Sí. tenía 21 años. Y, A los 21 años. Y coincidió con... No, ya. y al parecer ¿Qué estaba ese haciendo yo segundo a los lugar 20? hizo de que como que no sé, no siguiera tanto quizás el camino de la poesía, sino que se maravilló con el teatro, la dramaturgia, y con una cosa nueva que está surgiendo, que se llamaba el cinematógrafo. Así que su primera incursión en el cine llega en 1917 con El Hombre de Acero, Ujú. que es una película que codirige con varios loquillos jóvenes de la época, que fueron sus grandes amigos en su vida, que uno es Jorge Delano Coque, Otra persona así... de quien piola. hemos hablado también en este Sí. programa, Nemesio Martínez y Rafael Frontaura, que después se convirtió en un actor muy importante, no solo en Chile, sino que también en Argentina. Y ellos se agruparon y hicieron esta película de forma colectiva, de la cual también ellos mismos actuaban, la hacían todas, y que estaban bajo el alero, se puede decir, de Salvador Gian Bastiani, que era un italiano que había llegado a Chile, que se casó con Gabriela Bucenius, de quien también hemos hablado, y que él fue un poco el que formó técnicamente a toda esta gente, o sea, un poco le enseñó la técnica, el lenguaje cinematográfico. De ahí empezaron esta carrera, y ahí fue el debut de Pedro Siena tras y delante de las cámaras. Pero en una primera instancia empezó a protagonizar películas más que dirigir, entonces hizo Todo por la Patria, con Arturo Mario, que era un cineasta argentino, que llegó con su esposa María Padín, que también era cineasta, y se vinieron a Chile como cachando que acá podrían ahí como destacar más que en Argentina. Y después hizo La Avenida de las Acacias, y después hace Manuel Rodríguez, el año 20. Y ahí pasaron cositas. Porque Manuel Rodríguez, una película dirigida por Arturo Mario, y que quien encarna al héroe patrio es Pedro Siena. Entonces lo que se dice es que a él no le gustó tanto esa película, como quedó. Y tampoco Manuel Rodríguez tenía como un rol tan importante, entonces él no aparecía mucho, no era el gran protagonista. Estaba basado en la novela Durante la Reconquista de Alberto Plecana, y él quedó con la bala pasada. Y dijo, yo alguna vez voy a resolver esta situación. Voy a hacerle honor a Manuel Rodríguez, y de voy a verdad. hacer mi película, esta sí me va a quedar buena. Y entonces 5 años después hace El Húsar de la Muerte, que es por quien recordamos principalmente a Pedro Siena, ¿no? Sí, me gusta el título El Húsar de la Muerte. Como que siento que le Buenísimo. da una cosa Épica. épica, así, Sí. increíble a la película. El Húsar de la Muerte.
Y bueno, pero antes hace otras películas que ninguna de estas podemos ver, lamentablemente. Eso mismo te iba a preguntar, como qué pasó todo este cine, dónde está. Es que no había criterio de que las películas eran importantes de conservar para el futuro. Se pensaban que eran obras que se explotaban en el momento que la gente veía y después pasaba y había que hacer otra, ¿no? Entonces eso hizo de que casi todo el cine mudo chileno, que fue muy mucha producción, muy amplio, muy rico, quizá el momento más productivo del cine chileno del siglo XX, incluso se podría decir, y el uso de la muerte es como uno de los grandes hitos de ese momento, se perdió. Y el uso de la muerte justamente sobrevive por el milagro de que yo creo que su mismo éxito hizo que la película Pedro Sienna tuviera esa visión de quizás tenerla guardada o que otras personas las tuvieran guardadas, porque el año 43 se vuelve a exhibir. Le meten un poco de mano para sacar los intertítulos mudos, le ponen los subtítulos encima de la imagen, le ponen una música incidental, que era música clásica, y se vuelve a estrenar en salas en el año 43 como una muestra de ese pasado glorioso del cine chileno. Entonces, pero igual que divertido, como el pasado glorioso era hace 20 años, dijeron. Sí, pasaron 20 años y dijeron el pasado. Porque además que piensa que el cine había cambiado mucho, era el cine mudo y ahora el cine sonoro, entonces ya se veía como anticuado. Y bueno, eso después, esa copia fue la que fue reencontrada a fines de los años 50 por Sergio Bravo, este gran director también chileno, y que se sorprendió al encontrarla y sintió de que eso no era solamente una película vieja, sino que una obra patrimonial de memoria importante. Y ahí emprendió este primer, quizás como proyecto de restauración, con esa conciencia de restauración de una obra patrimonial importante. Y por eso ahí se restaura junto con Pedro Sienna mismo, ayudando en el proceso de rearmado y de reconstrucción. Y por eso podemos ver el Lúzar hasta el día de hoy. Y es cierto que también hay hartos testimonios como gráficos, por decirlo así, de la prensa, de esos como anuncios, hoy el Lúzar de la muerte. Son cosas que pueden ver en la exposición de cine en Chile, en el Centro Cultural de la Moneda, donde por ejemplo está ese diario de diciembre de 1925, a un mes después del estreno de Lúzar, que dice que ha llevado más de 100.000 personas, 109.000 creo que dice. Y entonces demuestra el éxito. ¿Serán las 109.000? No sé cómo habrán hecho el conteo en ese tiempo. Como que me hace dudar, pero igual. Pero confiemos que sí. O sea, que fue un fenómeno, lo fue. Eso no tiene duda, porque en ese tiempo las películas, cuando le iba bien, se mantenían en cartelera. Y de hecho en los avisos se decía lleva su cuarta semana en cartelera. Eso demostraba de que le ha ido bien. Bueno, igual eso lo seguimos usando hasta el día de hoy. Sí. Así como ha llegado tantas semanas en cartelera, sigue siendo así. Esa medición al menos pues, ahí imperaba, y ahí ya llevábamos como 8 meses, o sea 8 semanas de Lúzar en cartelera. Mira, Así que no, sí fue fenómeno. Y me pasa en la exposición que la gente cree que Lúzar es la primera película chilena. Sí, hay mucha gente que tiene esa impresión, o que es la más antigua. La otra vez fue alguien que es historiador y me hizo la pregunta y lo humillé. No, mentira. Le dije, ¿en qué escuela estudió usted? Por favor. ¿En qué universidad estudió usted? ¿Historia de qué? No, pero se cree mucho. Igual es un conocimiento específico. Una vez yo fui a un programa de televisión, y no diría el animador, pero me dijo lo mismo. No. Tuve que corregirlo ahí frente a todo Chile. No vamos a decir el animador, pero empieza con... Pero sí, hay mucha idea de que Lúzar, porque es justamente lo más antiguo en algún momento que se podía ver, o completo. Ahora ya hemos... tanto nuestra cineteca como la cineteca de la Universidad de Chile se han podido recuperar películas más antiguas, pero en algún momento, claro, era la película del periodo mudo chileno o silente que se podía ver. Entonces quizás ahí se quedó muy, muy clavada esa idea de que era la única que existía o que se hizo. Y además que confunde mucho que la primera ficción del cine chileno, que es de 1910, Manuel Rodríguez. Entonces la gente cree que Lúzar... se presta mucho para la confusión, digo yo, porque es como Manuel Rodríguez, Lúzar. Y tenemos... Mira, la gente, este es un momento para aprovechar lo que es YouTube. Tiene imágenes de Pedro Sienna que está viendo nuestro público. Sí, pues mira. Estamos viendo ahora podemos... Acércame ese artefacto. Mira, muy esto delicado. Va a ser un capítulo
interactivo. Así Acá que trajimos del archivo de la Cineteca Nacional lo que queda, para que vean como de La Última Trasnochada, que es una película de 1926, que es la última película que dirigió y protagonizó Pedro Sienna. Después se retiró del cine. Uno pensaría que después del éxito la gente sigue Es que ahí. coincidió también con la debacle del cine chileno frente a la llegada del cine sonoro y también de las crisis económicas que estaban en Chile y que también afectaron la producción, la inversión en películas. Entonces lo que va quedando de La Última Trasnochada son estos restos de peliculitas en nitrato, que teníamos miedo que yo abriera esto y explotara, pero no hasta el momento no ha explotado. Voy a ver, préstamelo. Voy a ver si lo puedo acercar a esta cámara. Lo puedo hacer, ¿ve? Ahí, camarita amiga. Sí. Mira. Ahí está. Ahí. No se enfoca mucho. No se enfoca mucho, pero... Ya, pero estos son los fragmentos que quedan de La Última Trasnochada, que han sobrevivido hasta el día de hoy. Y que es lo que nos queda de la última película de Pedro Sienna. Así como en film. Y en este momento interactivo ahí está pasando la versión sí. digital de... También hay algunos fragmentos. En algún momento se decía que estaba completa Un grito en el mar. Oye, yo quería contar una anécdota muy buena de La Última Trasnochada, que cuando la estaban filmando, en la memoria de Pedro Sienna, él cuenta que estaban en el sector de Mapocho haciendo una escena y tuvieron que parar el tráfico. Entonces se generó como mucha gente, un poco caos, y llegaron unos carabineros a querer llevarse preso a don Pedro Sienna por caos en la vía pública. No. Entonces él dijo, pero no, si estamos haciendo una película, es verdad, ¿cachai? Está la cámara y todo eso. No se tiene que ir. Y él apeló a su fama como Manuel Rodríguez y dice que se paró en un púlpito que había, en un lugar más alto, y le preguntó a la gente que estaba ahí, ¿quién soy yo? Y la gente le dijo, Manuel Rodríguez. No. Y ahí le dijo al carabinero, ve, que yo soy... O sea, soy Manuel yo soy Manuel Rodríguez. Rodríguez, no, yo soy como el lector Soy de un cine. gran actor. Y ahí y se salvó. Mira. Pudieron seguir filmando. Así de popular era don Pedro Sienna. Oye, y Pedro Sienna también era como galán. Terrible galán. Sí, hay muchas fotos de él. Yo voy a decir que no es mi tipo de galán, pero veo gente, sí, nuestra productora Fernanda dice que sí, tiene su onda ahí, tiene unas fotos como donde se ve como el perfil. ¿Sabes que una prueba de eso fue que famoso. en las revistas de cine que ya habían desde 1916, 17, cuando Pedro Sienna empieza a hacer películas chilenas, como actor sobre todo, habían encuestas que las mujeres que leían las revistas mandaban sus votos, así a través de correo postal a la revista, y votaban por el actor más popular o el que más les gustaba. Entonces hacían unos rankings que salían semanalmente en la revista a partir de esos votos, y Pedro Sienna estaba metido entre los primeros lugares. No, así se las traía. Yo no sé si lo digo ahora o hacemos el corte, pero en relacionado con el archivo Pedro Sienna, archivo personal, al cual tuve acceso. No, sí, está previsto para que sea en este segmento, Marcelo. Según la pauta, eso va en este segmento. Ya que yo haciendo la investigación para la exposición de cine en Chile, que todavía pueden ir a ver, se cierra hasta el 31 de mayo, Sí, llegué al archivo personal de Pedro Sienna, que fue muy emocionante llegar ahí, y encontré manuscritos de él y había muchas fotografías, pero no solo fotografías de él. O sea, había muchas fotografías de él y una está expuesta a la exposición donde él, con dedicatoria, como que él firmaba fotos para que en algún momento regalarle a alguien y que dijera con cariño de Pedro Sienna, ¿cachai? Y esa hay una que está expuesta, pero él también tenía muchas fotos de mujeres. Muchas actrices o gente de la farándula, como se decía entonces, que se la regalaban como retratos y algunas con dedicatoria. Entonces, entonces como en su archivo tienen como había una bolsa o una carpeta llena de esas fotos de otras mujeres que le regalaban su foto a Pedro Sienna, para que no se olvidara de ella. Así de galán. Sí, porque antes no había Instagram, tú no podías estar revisándole el Instagram a la persona para andar acordándote de cómo se ve. No, unos retratos de mujeres de todo tipo. Mira.
Mira. Sí, no sé. No, si Tinder, Tinder no es nada al lado del archivo de Pedro Siena. Oye, y hay otras cosas que encontré en el archivo de Pedro Siena, pero quizás eso sí lo cuento después. No, cuenta, es que lo tienes que contar en este momento, sí. Ya, mira, una de las cosas más increíbles que encontramos en ese archivo y que yo tuve un mes como dándole vuelta a esa situación fue que, bueno, una de las cosas que uno puede decir de quién hizo las primeras películas chilenas fue Luis Odó. Algo que hemos aprendido en este podcast. Que era un fotógrafo que se compró su cámara de cine, él estaba en Iquique y tenía un salón de fotografía donde retrataba a la gente que pagaba por esos retratos. Y Pedro Siena, como dijimos, nació en San Fernando, pero se fue muy luego con su familia, sus padres, a Iquique, porque su padre había sido veterano de la Guerra del Pacífico y fue enviado a estar un tiempo ahí en Iquique, en la nueva frontera que tenía Chile en ese tiempo. Pensamos que había pasado como 15 años del fin de la Guerra del Pacífico, entonces era un momento también como de chilenización, que se llama. Y él estuvo ahí y le sacaron una foto al niño Pedro Siena, como de 3 años, que está expuesta en la exposición, y ahí me di cuenta que esa foto la sacó Luis Odó. El mismísimo. El mismísimo. Entonces hubo ese encuentro entre el primer cineasta chileno, la primera persona que hizo película, con este gran pionero, la primera gran figura del cine chileno, como artista, como cineasta. Pero ninguno de los dos supo de ese encuentro. Y ninguno de los dos supo que se iba a transformar como en esa leyenda, cada uno. Porque Luis Odó murió a los 2 años después de hacer su película. Y Pedro Siena nunca supo que... O sea, supo que se sacó una foto porque dice el sello Odó, lo tiene que haber visto, pero nunca supo que Luis Odó había hecho películas, porque eso fue un descubrimiento que se hizo muy recientemente por Eliona Jara al principio de los 2000. Entonces nunca hubo esa conciencia de que se encontraron estos dos pioneros. Entonces yo cuando tenía esa foto, yo decía, esta foto fue tocada por Luis Odó y por Pedro Siena. Como un momento de volver al futuro, eso. Así como así, la historia. Así que sí, fue muy emocionante encontrar eso. Oye, y hay más objetos de Pedro Siena que son parte de la exposición Cine en Chile, Historias en Movimiento, que pueden visitar hasta el 31 de mayo. Hay una máscara de su rostro. Es una máscara. Es una máscara que se hizo en los años 50 para registrar su rostro. Entonces, muy impactante porque como lo más cercano que podemos ver físicamente de Pedro Siena. Y tenía un rostro bien grande, yo encuentro como una cara larga, ¿no? Sí, es que por eso yo he dicho que él no es mi tipo de galán, pero es que tiene como una cara y sus ojos igual son grandes, no sé, como quizás una presencia generalizada. Sí. Yo quería mucho que tuviera esa máscara. Había gente que le daba miedo en el equipo de la exposición. Que igual es extraña. No querían que estuviera, pero yo me mantuve en la posición de que tenía que estar. Sí o sí, era lo más cercano que podemos tener de él. Y bueno, hay unas fotos de su actuación en Manuel Rodríguez, la película que conté que hizo antes de Lúzar. Una prueba de vestuario de Lúzar que también estaban en su archivo, muy bonitas. Y la portada del suplemento El Domingo de la Nación, cuando la semana que él muere, el año 72, dando cuenta que de hecho tiene un titular muy certero que dice como tantas vidas en una sola vida, creo que algo así, que cuenta como lo multifacético de Pedro Siena, que su carrera cinematográfica, si bien se acaba el 26, después siguió haciendo muchas cosas, muy dedicado al teatro sobre todo, a la crónica periodística, a ciertas novelas o libros que escribió, poesía también, pero sobre todo al teatro, donde trabajó con muchas obras. Y una buena anécdota que hay con él, en su última etapa, fue que se juntó con la compañía de teatro de la Universidad de Concepción, donde está... gente que hoy día nos parece increíble que trabajara juntos en ese momento, que era Jaime Badel, Chenda Román, Nelson Villagra, Luis Alarcón, y no me acuerdo quién más, pero era un grupo increíble que después trabajó con Rol Ruiz, el Tres Tristes Tigres. Y ellos se les dijo que tenían que hacer Entre Gallo y Medianoche, que es una obra muy importante chilena. Y muy buena. Muy buena. Y la adaptación, y le dijeron tiene que ser dirigida por Pedro Siena.
Y a ella le pareció igual como buena onda conocer a esta leyenda que era Pedro Sienna. Y cuando empezaron a ensayar, no le gustó mucho. Porque Pedro Sienna encontraron que era un método muy anticuado de ensayo, que era todo muy marcado, muy como tenía que ser. Y ellos eran de una escuela quizás más flexible, jugando a la improvisación, rompiendo un poco el texto. Y Pedro Sienna no, era así. Y incluso Pedro Sienna les decía que después que decían una frase tenían que esperar un tiempo, así como las sitcoms. Sí, como una cantidad de segundos. Para la reacción del público. Y era como... A mí me lo contó esto Jaime Badel. Me decía, este viejo... Odioso. Claro, esta cuestión no es así. Mañoso. Y no... ¿Cómo va a presuir la reacción del público? Bueno, y llegó el estreno en el Teatro de la Universidad de Concepción y fue un éxito. Y la gente reaccionó en los mismos momentos que Pedro Sienna había marcado de que tenían que dejar ese espacio. Ese nivel. Entonces dijeron, oye, en verdad sabe. El viejo sabe. Sí, en verdad la experiencia ahí se afloró con toda su potencia. Creo que esa es una de las anécdotas que más me gusta, porque es gente que me suena mucho como de toda la historia del cine, conviviendo juntas, pero que claramente son de periodos muy distintos, ¿cachai? Sí, pero me encanta pensar que el viejo sabía. Viejo y bonito pensar que toda esa gente estuvo junta, colaborando. Sí, convivió. Qué rabia, ¿cachai? Qué ganas de haber ido a ver esa versión de Entre Gallo y Medianoche. Oye, otra cosa que tenemos en la expo es la utilería del Usar de la Muerte. Sí. Una pistola. Una pistola y un puñal. Sí. Eso también fue a partir de encontrar el archivo de Pedro Sienna, que estaba en manos, gran parte del archivo de Pedro Sienna estaba en manos de la familia Fernando Cri, que era un dramaturgo también, y que fue una suerte de discípulo de Pedro Sienna, era más joven que él. Y Pedro Sienna como lo adoptó un poco casi como un hijo más, y se formó muy al lado de él, y cuando murió Pedro Sienna, él ya le había advertido que él quería que se quedara con su biblioteca y con parte de su archivo. Entonces Fernando Cri se quedó con él. También murió hace casi 10 años, yo creo, Fernando Cri, y yo logré dar con su familia para el tema de la exposición. Entonces me dieron acceso al archivo, y ahí yo en un momento, nosotros en Cineteca habíamos recuperado una película que está en la exposición, de una nota de UCB Televisión donde se ve la biblioteca de Pedro Sienna. Pedro Sienna vivía en la calle Carmen, cerca de Avenida Mata. Y en se muestra el registro de esa casa, de esa biblioteca, y colgado en una pared se ven varias armas, que eran como las armas porque tienen esa impronta de las armas antiguas que aparecen en el Uso de la Muerte. Entonces yo les pregunté a ellos, oye, ustedes... porque yo les mandé esa imagen, porque la esposa de Fernando Cri, con la que conocí, una señora muy increíble, muy gentil, estaba muy emocionada también de recordar todo ese tiempo con Pedro Sienna. Le mandé para que viera esas imágenes, y claro, se emocionó mucho ver porque ella estuvo muchas veces ahí en ese lugar, tal como se veían las imágenes. Entonces yo pregunté, ¿y esas armas dónde están? Existen. Entonces ella, la hija de Fernando Cri, me dijo, están, y las tiene mi hermano, se le habían repartido un poco entre la familia. Entonces yo, manteniendo la compostura, dije que tenía que por favor las pasaran para la expo, y se lograron encontrar esas dos. Pero, ¿y tú tomaste con tus propias manos el arma del Usar de la Muerte? Sí. ¿Y apuntaste a alguien? No, respeté. No, solo estabas así como un momento Indiana Jones. Sí, pero además como muy, de nuevo, esa idea de que lo tocó Pedro Sienna, como que a mí me conmueve mucho pensar esa materialidad que pasó por ahí, por esa gente a la cual uno admira tanto a la distancia. Oye, y para, no sé si ir cerrando este segmento que le hemos dedicado a Pedro Sienna, creo que hay que hablar de que, bueno, Pedro Sienna en el 66 recibe el Premio Nacional de las Artes, y que existe también un reconocimiento para el cine chileno llamado los Premios Pedro Sienna, que existen desde el 2006, que otorga el Ministerio de las Culturas, ahora junto a la Academia de Cine. Y en el fondo sería como el máximo galardón del cine nacional, está dedicado a el mismísimo Pedro Sienna.
Sí, Y muy uno merecido. dice, ¿el Siena va para? Ah, no, te ganaste un Siena, así, esa es la pregunta. Muy merecido en todo caso. Sí, muy A ver, merecido. oye, y nos faltó hablar del manuscrito que hay de Cierto. Pedro Sienna, que es una conferencia. Él como que trabajó mucho el proyecto de hacer una historia propia del cine chileno, Ujú. a partir de lo que él vivió. Ujú. Y eso está contenido en un libro muy importante que se llama Obras completas de Pedro Sienna, que se publicó en 2011. Ahí está transcrito, pero acá está el manuscrito original con la portada que dice que la dio en una conferencia en el año 62 en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Y ahí leyó ese ensayo que él estaba preparando para esa historia del cine chileno. Quería nombrar acá a Mauricio Valenzuela, que fue Emilio Valenzuela, que fue el que escribió parte de este libro de obras completas y que me dio todo este acceso a todo este archivo. Y también quería contar que cuando hicimos el recorrido con Alicia Vega, yo llegué a ese momento y le mostré a Alicia ese manuscrito, y así como para que se impactara. Pero Alicia obviamente me dijo, yo estuve ahí en esa conferencia. Listo. Y todo así como, mira, te Toda mi descubrí. sorpresa se cayó. Oh. No, pero se sorprendió con las armas. Ya. Eso fue, sí. Qué bueno que la exposición logró sorprender a Alicia Vega, porque creo que eso estaba difícil. Estaba difícil. Oye, y en la exposición también encontramos la declaración de el Húsar de la Muerte como monumento histórico, Sí. que es una definición que solo tiene hasta el momento esta película. Solo un título. Solo Bueno, un título, una película chilena. La podemos llamar monumento histórico. Sí, po. Ujú. Ni más ni menos. Que deberían haber más. Que algo ¿Tú crees? Que vamos a empezar A trabajar. a trabajar. Ay, Dios mío. Pero sí. Se viene reunión de pauta, gente. Pero eso da cuenta como de la potencia, de la importancia del Húsar, y que creo que ha sido muy importante porque mucha gente, si bien quizás no está a conocer el cine chileno, le suena el Húsar de la Muerte. Me he dado cuenta con la exposición. Y bueno, y viene esa idea de que es la primera película chilena, como que viene Igual yo no creo que es una idea tan errada, como porque ya hemos dicho, es una de las películas completas que se Claro. puede ver, más antiguas. Pero sí, pero es bonito. un largometraje de ficción, que muchas veces la gente piensa que la película es igual a largometraje de Claro. ficción, no necesariamente otro tipo de registros. Y sí, es bonito poder encontrarnos con eso. Quiero mencionar también de que, bueno, si ustedes han escuchado todo este capítulo y no han visto El Húsar de la Muerte, lo pueden ver en cinetecanacional.cl. Está disponible El Húsar de la Muerte. Tiene la versión con la música de La Pato Gallina, Sí. que es una gran compañía teatral que también hizo una obra de teatro acerca de El Húsar de la Muerte. Y también está la versión con herramientas de accesibilidad audiovisual, que creo que es importante mencionarlo, porque El Húsar de la Muerte, si bien es una película que no tiene diálogos, verla con accesibilidad es súper entretenido. Perdón, sí. yo sé que quizás no es la palabra, pero en el Es revelador. fondo es revelador, va con los subtítulos descriptivos ay, ¿cómo se llama? Cuando la... No, Lenguaje- no lengua va de con señas. lengua de señas, subtítulos de audiodescripción. Audiodescripción. Va con la audiodescripción, entonces también es interesante porque hay cosas, cuando tú no estás acostumbrado a ver una película silente y menos una película en blanco y negro, no estás acostumbrado, entonces no te fijáis en todas las cosas. Y eso también te ayuda. Y para la gente que quizás no soporte el silencio o una película sin diálogos, también es una buena forma de verla, ¿cachai? Oye, hace poco me acordé ahora que tengo que recordarme de buscar eso, pero alguien me contó una vez Ujú. que en los años 80, en poblaciones, cuando también se exhibían realizaciones de teleanálisis, de ictus, como contrainformación de la dictadura, alguien me contaba que también se daba el uso de la muerte como complemento a esas notas, y que me decía que era que habían hecho una versión muy propia porque como la tele era media pequeña y la gente no veía muy bien algunas acciones, le habían puesto descripción con voz, como si ahora está pasando esto, ¿cachai? Para que la gente como que no se perdiera tanto. Y me decía que tenía la copia, así que tengo que acordarme como para ir a buscar esa copia porque sería muy bonito ver eso.
Y divertido, siempre es bueno saber como qué cosas se destacan según los públicos. Oye, para cerrar solamente quería dar otro hito de Pedro Sienna, que recibió el Premio Nacional de Arte en el año 66 como por su trayectoria en todas las artes que ejerció, no solamente el cine. Así que la hizo toda don Pedro. La hizo toda, un hombre del Renacimiento en la época equivocada. Y también quería contar un sueño que tengo. Una ¿Ya? aspiración en la vida. Por favor, ojalá apareciera, abre tu corazón. que apareciera, ojalá, otra película que dirigió Pedro Sienna y que ojalá fuera Un grito en el mar, que es la película que hace antes de Luces de la Muerte, del año 24, y que en algún momento se dice que la película estaba por ahí, como igual que Luzar, como que estaba los rollos ahí dando vuelta, pero nunca más supimos de eso. Así que quizás algún coleccionista o alguien por ahí en su casa tenga ojalá ese resto de Luzar, del Grito en el Mar, que las críticas y muchos años después gente decía que era la mejor película jamás hecha del cine chileno. Ay, no, en serio. Que era mejor que Luzar. Mire, y nos la estamos perdiendo. Entonces, el sueño sería que ojalá apareciera. Sí, solo tenemos ahí como unos frames, Sí, unos para recordarla. Y las fotografías que aparecieron en la prensa de la época también han sobrevivido. Pero ojalá. Roguemos. Ya no nos vamos a poner en hereje en este espacio. Bueno, muchas gracias por escuchar este especial dedicado a Pedro Sienna. Y si quieren saber más del Luzar de la Muerte, también tenemos un capítulo sobre el Luzar de la Muerte, donde hablamos un poco más acerca de el proceso de restauración, que da para largo. Así que, y no nos queremos repetir, porque igual, digámoslo, hemos repetido alguna anécdota de este capítulo, pero siempre vale la pena acordarse de estas cositas. Vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar a Patricio Mans con un tema también medio Manuel Rodríguezco. Vamos a escuchar el cautivo de Tiltil en Efecto Cineteca. Por unas pupilas claras que entre muchos sables viera relucir, y esa risa que escondía no sé qué secreto si era para mí. Cuando altivo se marchó, entre gritos de alguacil, me nubló un presentimiento al verlo partir. Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo llevan camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad le llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que ausente va, que le llevan los soldados, que amarrado a la montura la tropa le aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando le conducen camino a Tiltil. Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel, y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre, Manuel.
Yo no sé si volveré a verle libre y gentil, solo sé que sonreía camino a Tiltil. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Estamos de regreso en Efecto Cineteca, en nuestra querida casa Radio UNIAC, que está cumpliendo su primer año, Sí, se me olvidó nosotros decirlo. también, nuestro primer Sí. año ya al aire también. Increíble que hemos logrado permanecer, seguir, persistir en este desafío de llevarles un capítulo semanal. Y voy a aprovechar de decir, estamos en YouTube, en el YouTube de Cineteca Nacional, pero también en el YouTube de Radio UNIAC, así que vayan a suscribirse a esas cuentas y por supuesto que nos pueden comentar este capítulo, qué datos les gustaron, qué no sabían y qué temas les interesaría también que abordáramos. Nosotros somos gente que lee los comentarios. Sí, y Sí. nos ponemos muy contentos cuando Sí, nos cuando- dicen algo lindo. Mira, y cuando nos dicen cosas feas, igual, igual yo me pongo, pero igual escuchamos todo, escuchamos Sí, y hay leemos. algunas como críticas constructivas, como dicen, también Sí. las consideramos y les damos una vuelta. Sí, este equipo es receptivo. Vamos a hablar ahora un poquito, para ir ya cerrando este capítulo, de algo que se viene en nuestra programación del mes de mayo, mes del patrimonio, y que también son una dupla, el dúo de la historia. ¿No? Un dúo de la historia del cine nacional, que vamos a tener unas funciones especiales dedicadas a la obra de Nieves Jankovic y Jorge Di Lauro. Sí, que son películas que restauró la Cineteca, que se consideran algunas perdidas para siempre, pero se hizo el milagro de devolverla a la vida y que dieron cuenta como de la gran destreza estética, artística de Nieves Jankovic y Jorge Di Lauro. Entonces vamos a exhibir el jueves 28 Andacollo y San Pedro de Atacama en un programa doble, y el viernes luego Los Artistas Plásticos de Chile, que es una increíble película, y más Isla de Pascua. ¿Y quiénes eran estas personas, Marcelo? ¿Quién eran? Unos loquillos ¿Quién también, es? otros loquillos. El Jorge Di Lauro era un cineasta, un técnico argentino, y que llega a Chile en los años 40 a formar parte de este proyecto que se llama Chile Films, y que viene con su expertise como sonidista. Entonces se hace cargo un poco de ese departamento y empieza a trabajar en las primeras películas de la producción de Chile Films. Y ahí conoce a una joven que había llegado a Chile Films a ofrecerse como para trabajar en el departamento de arte. Tenía un vínculo fuerte con el arte, con las plásticas. Entonces ella cree, y le gustaba el cine, entonces cree que puede trabajar en el departamento de arte, pero ahí le dicen, ¿sabe que usted igual tiene buena pinta? Usted es bonita. Usted es linda, podría trabajar como actriz. Y empieza a hacer actriz en las películas en Chile Film, se lo estudió Chile Film, y ahí se conocen con Jorge Di Lauro. Pinchan. Y empiezan una relación que después empiezan primero a producir películas, a trabajar como en las producciones de algunas películas, por ejemplo como Encrucijada de Patricio Caulen, el año 49, y después ya empiezan a este proyecto de hacer sus propias películas. Y hacer un cine bastante particular para la época, porque bueno, ya mencionaste los títulos, Andacollo, San Pedro Andacollo es la primera. San Pedro de Atacama, después Isla de Pascua, que es un cine documental que
influyen mucho después en lo que empezamos a ver de como un documental más autoral, por decirlo así, un poco más alejado de lo que es el reportaje. Y también como celebratorio, por así decir, de la identidad chilena, como Andacollo, que registra una celebración religiosa muy importante del norte de Chile, con música Violeta Parra original, que era amiga de ellos, y con un ojo plástico inédito quizás para la época, como de los encuadres, los primeros planos de la gente, que está, los devotos, algo de una forma que nunca se había visto. Y además que ellos también, algo muy ambicioso que les costaba muy caro, que era a color la película. Sí. Ellos ponían todos sus ahorros, invertían realmente en esta película. El retorno era casi cero. O sea, era una pasión total por hacer una gran obra, que después no iban a vender mucho, no iban a ganar mucha plata de vuelta. Pero son como testimonios también clave de cómo eran estos lugares en las épocas en donde los filmaron. Sí. Porque, por ejemplo, los registros que hay de Rapa Nui, que parecen así como increíbles, ver los Moai a color, pero que parece como ya lo más... la postal, por decirlo así, pero ellos se salen de esa mirada turística y van a las personas también, a conocer como lo que hacen, o no sé, hay una sensibilidad muy curiosa en lo que hace la dupla de Jankovic y Lauro, y que creo que es algo que agarran después los cineastas. Y se nota también como esa destreza técnica que la traía Jorge Di Lauro, del sonido también, la música en sus películas es muy importante. Y también la fotografía, trabajaba con los mejores fotógrafos técnicos chilenos que había en ese tiempo. Y lo otro es la escritura de la película, que claramente el rol de Nieves Jankovic, que también hace la voz en off. Hay una poesía ahí detrás, una intención poética que es muy linda también, es muy parte de la impronta de las películas, y que sí, como tú dices, como influencia mucho a lo que después viene el cine chileno. Estas películas se estrenan a la par, con Mimbre de Sergio Bravo, con Las Callampas de Rafael Sánchez, y uno podría ver ahí que en ese año, entre el 57 y 58, surge el germen del nuevo cine chileno, de un nuevo momento, de una nueva forma de pensar el cine. Que es mucho más contemplativa, no sé si es la palabra, pero como que yo siento que a mí esas películas me llevan a un lugar de contemplación, ¿cachai? Como de concentrarse en que la imagen me está contando algo. Como dar cuenta de lo belloso de lo propio, ¿no? Que es como el orgullo de algo propio, y que el cine lo refleja de una forma particular. No se refleja como una película de Hollywood, con una técnica hollywoodense o clásica, sino que se busca también algo nuevo desde ese punto de vista. Y ahí está la música, la forma de fotografiar, los rostros de la gente, ¿no? Que son muy importantes en las películas de ellos. Eso me llama mucho la atención también, como poder ver a las personas y poder ver rostros, ¿cachai? A las niñas, a los niños que van filmando, no solo porque ahí como que creo que el documental a veces nos permite decir, oye, cómo se vestía la gente en cierta época, cómo se movían, cómo era esa cotidianidad, y también siento que hay una entrada a esos mundos con mucho respeto, ¿cachai? A pesar de que, por ejemplo, me acuerdo que cuando posteamos la cápsula acerca de Isla de Pascua, mucha gente se enojó y nos decía, es Rapa Nui. Y yo como, bueno, lo hicieron. A ver, el nombre del documental, la película se llama así. Se llama Isla de Pascua. Nosotros no podemos cambiarle el nombre. Y en esos momentos también se le llamaba más Isla de Pascua que Rapa Nui. El día de hoy todavía hay gente que la nombra así. Está todo bien con eso. Oye, y hace poco me acordé que hace un mes murió Isabel Pacarati, que fue nombrada como Patrimonio Cultural Inmaterial, representante de la cultura de Rapa Nui, y ella aparece niña en Isla de Pascua. Y sale bellísima arriba, cabalgando en un caballo, que en verdad está falseada esa cabalgada en el caballo, pero es muy linda esa escena, y además ella aparece corriendo alrededor de unos moai. Es una de las escenas que más lindas, creo yo, de la película. Y esa niña es Isabel Pacarati. Para que veas, donde nos puede trasladar la dupla Jankovic y Lauro. Oye, y estas películas, bueno, fueron restauradas por la Cineteca. ¿Por qué se elige la obra de esta dupla?
Bueno, justamente para rescatar ese inicio de un nuevo momento del cine chileno. Y además que estaban olvidados un poco porque las películas estaban perdidas. O sea, Isla de Pascua se pensaba que se había perdido para siempre hasta que apareció una copia en manos de la hija de Nieves y Jorge, Gisela, y ese fue un trabajo en conjunto con ella de encontrar las mejores copias, reconstruir las películas, porque incluso no estaban muy bien montadas las copias, entonces tuvimos que apelar a alguna gente, al recuerdo de alguna gente que las vio en su momento. Me acuerdo que llevamos a un par de críticos importantes de la época que se la sentamos a ver y como traten de acordarse si esto fue lo que vieron, ¿cachai? Entonces, para que un poco sentir de que íbamos por buen camino. Y así se reconstruyeron estas películas que ustedes van a poder ver este fin de mes en la Cineteca. Sí, así que celebramos nuestro mayo patrimonial con la dupla Yankovic-Di Lauro. Aquellas personas que no puedan ir a la sala, yo de verdad recomiendo demasiado ver estas películas en sala, porque insisto que una como que se sumerge en el universo que te están mostrando. Aquellas personas que no las puedan ver en nuestra sala, las pueden ver de forma online en cinetecanacional.cl, nuestro sitio, que ahora tú te puedes ir a una sección que dice Cineteca Online. Buscador, y es muy fácil. Pueden ahí buscar por título, año. Ahí está. También esperamos su feedback en torno a la Cineteca Online, ¿sabes? Porque sí, podemos ir ahí trabajando. Queremos ir trabajando, ir mejorando para ustedes, así que todo feedback en torno a la Cineteca Online. Todo esto en el marco de Mayo Patrimonial, que le decimos nosotros, que es un mes importante, que termina con el Día de los Patrimonios, el fin de semana. Y yo quería remarcar otra función, que si bien no es cine chileno, pero para mí es importante, porque me parece hermoso que podamos dar esta película, que es Lumière, La aventura continúa, que es una película hermosísima, que yo no he podido ver, solo vi la primera parte, que se llama Lumière, La aventura comienza, que es básicamente la reunión de películas de la compañía Lumière, fundada por Auguste y Louis Lumière, desde los inicios del cinematógrafo, y que las vemos en pantalla grande, restauradas, no sé. Yo estoy muy emocionado de que la vayamos a dar en Cineteca el martes 19 a las 19 horas, totalmente gratis. Sí, como lo saben, nuestra programación es totalmente gratuita. Pueden reservar sus tickets en cinetecanacional.gov.cl o cinetecanacional.cl y, como siempre, la programación disponible en nuestras redes sociales, ahí con el detalle. Para cuando digan, me olvidé o no. Me olvidé qué fecha dijeron, no sé qué, no lo anoté mientras escuchaba el podcast. Estaba lavando loza mientras escuchaba este podcast. Entonces ahí en nuestras redes sociales van a encontrar toda la información. Así que un gran mes, todavía nos queda mucho por ver. Sí, nos queda mucho por ver. Se vienen también los estrenos chilenos, internacionales. Así que muy atentas a nuestras redes, porque siento que yo ya estoy terminando este capítulo sin querer, ¿sí? Sí, yo creo que ya estamos en la hora. Hablamos harto, espero que les haya gustado. Denle like a esta transmisión en YouTube y síganos en nuestras redes sociales. ¿Qué más puedes decir, Marcelo Morales? No, que nos vemos la otra semana, que estamos muy contentos de este momento de Cineteca, muy activo, con mucha gente siempre en nuestra sala, muchas actividades como siempre. Todo pasando. Y nuestro sitio web que nos tiene muy felices, orgullosos. Sí. Así que un gran momento. Sí, así que vayan, disfruten de las funciones. Nos vemos en la sala en un próximo episodio de Efecto Cineteca. Adiós. Esto fue Efecto Cineteca. Nos encontramos el próximo miércoles aquí, donde el cine se escucha. Puedes revivir este capítulo en YouTube, Spotify y radiouniac.cl.